Decíamos que, gracias, decíamos que llegábamos al Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa es la norma que rige hoy las relaciones de la Unión Europea. Todo lo que es competencia, derechos, declaraciones, garantías, manejo de la Unión Europea a nivel internacional, se rige por esta herramienta del año 2009, Tratado de Lisboa. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del Tratado de Lisboa? ¿Mantiene la estructura jurídica institucional? Sí, mantiene la estructura jurídica institucional. ¿Mantiene las competencias de los organismos? Sí, mantiene las competencias de los organismos. Pero hay modificaciones que son muy puntuales y que generan un impacto en el desarrollo o en el manejo de las políticas de la Unión Europea. Tratado de Lisboa, entrada en vigencia 1 de diciembre del 2009. El concepto del tratado es la obtención de una Europa más democrática y transparente. Esto se da a partir de un documento que se llama el documento de la nueva gobernanza, documento de la nueva gobernanza que se da después del 2002 y que sienta las bases para el desarrollo institucional del Tratado de Lisboa, apoyándose en los principios democráticos. Entonces, la idea es la transparencia y la mayor democracia del desarrollo de las políticas públicas de la Unión Europea, de cada una de las instituciones de la Unión Europea, más democrática y transparente. Vamos a las cuestiones operativas. Desde el punto de vista legislativo, lo que hace el Tratado de Lisboa es otorgarle al Parlamento nuevas competencias. Por ejemplo, la sanción de un presupuesto o el tratamiento de un presupuesto, que antes estaba en cabeza de la Comisión Europea. Nuevas legislaciones. ¿Por qué? Porque las legislaciones de los parlamentos nacionales pueden intervenir en iniciativas legislativas que antes no tenían posibilidad de participación. Firma de acuerdos internacionales. Antes la Comisión rubricaba acuerdos internacionales. Hoy el Parlamento puede apuntar a la firma de acuerdos internacionales o darle validez a los acuerdos internacionales que se firmen. Iniciativa ciudadana, otra cuestión vinculada con la legislación, o sea, directamente con el Parlamento. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Si ustedes llegan a juntar 1 millón de firmas o de suscripciones a partir de la cual, o situación a partir de la cual se genera la idea de tratar un proyecto de ley X, el Parlamento Europeo tiene obligación de tratarlo. La iniciativa ciudadana es un impulso legislativo normativo. Si un grupo de ciudadanos o un sector de la ciudadanía europea tiene interés en llevar el tratamiento legislativo de una materia al Parlamento Europeo, rubricando ese documento con 1 millón de firmas, insta lo que se conoce como iniciativa ciudadana, es decir, Pampa Castelá está sin luz, no importa, anda tranquila, anda tranquila. El Parlamento Europeo está obligado a tratar esa iniciativa ciudadana si se presenta el aval de 1 millón de firmas de ciudadanos para que se trate. No quiere decir que se apruebe, pero sí que se trate. Acá fíjense que se dio algo similar con el tema del matrimonio igualitario, que fue una iniciativa ciudadana, la presión social que hubo desde el punto de vista del tratamiento del aborto, etcétera, etcétera. En Europa está institucionalizado eso, es decir, es una iniciativa que nace en el seno de la ciudadanía. Con 1 millón de firmas se puede hacer. Bien, ¿cuáles son otra de las reformas importantes del Tratado de Lisboa? Posibilidad de salida de la Unión. Posibilidad de salida de la Unión. Hasta acá, hasta el Tratado de Lisboa de 2009, lo único que contemplaba la Unión Europea era la posibilidad de anexión de estados. De anexión, o sea, todos querían pertenecer a la Unión Europea. Ahora, ¿qué pasa si alguien se quiere retirar? Eso no estaba contemplado. Entonces, a partir de los artículos 50 y 51 del Tratado de Lisboa, se contempla la posibilidad de que un Estado pueda retirarse de la Unión. El caso más vigente o más palpable, ¿cuál es? El del Brexit. El del Brexit, el de Gran Bretaña. ¿Saben qué es el Brexit o cómo se dio el Brexit? Bueno, escuchen. Más de 3 años y medio. Ese es el tiempo que ha pasado ya desde aquel referéndum en el que Reino Unido votó a favor del Brexit. Ahí arrancó un complicadísimo proceso de divorcio que ha tenido bastante entretenidos aquí a los parlamentarios británicos y a sus pares europeos.
y que ha dejado bastante confundidos a muchos ciudadanos y poco cansados también. Bueno, pues finalmente este 31 de enero va a suceder. Reino Unido se va formalmente de la Unión Europea. Eso sí, nada realmente va a cambiar aquí en Reino Unido a partir del 1 de febrero. Luego te explicamos bien por qué. Pero antes, ¿por qué era que Reino Unido se quería ir de la Unión Europea? Esa es una de las preguntas más frecuentes que nos llegaron al canal cuando pedimos ideas para este video sobre el Brexit. Y ahora te lo vamos a explicar. Bien, pues algunos analistas dicen que en los 47 años que Reino Unido formó parte de la Unión Europea, siempre mantuvo una postura, digamos que algo distante. Recordemos que la Unión Europea es una unión política y económica que actualmente agrupa a 28 países, 27 sin Reino Unido, y que permite el libre movimiento de mercancías y de personas entre sus Estados miembros. Ahora, los británicos no formaron parte de las 6 naciones fundadoras que en 1957 firmaron el Tratado de Roma: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Reino Unido se sumó a la entonces llamada Comunidad Económica Europea en 1973, pero su motivación siempre fue económica y no de integración política o territorial, y eso ha sido clave en su relación histórica con la Unión Europea. Eso quedó en evidencia también cuando a principios de los años 90 se firmó el Tratado de Maastricht, que preparaba el camino hacia una unión monetaria y hacia una mayor integración de los países. En aquel entonces, Reino Unido negoció su exclusión de esas políticas y por eso nunca adoptó el euro como moneda, que era algo que nos preguntaban en el canal. Tampoco forma parte de la zona Schengen, formada por 26 países europeos, entre los que se puede viajar sin controles migratorios. Total, que hace décadas que en Reino Unido existe un discurso euroescéptico significativo, con mayor o menor peso según la época. Y en las elecciones de 2014, el sorprendente ascenso del partido euroescéptico y de derechas UKIP, el Partido de la Independencia de Reino Unido, puso el tema en primer plano, y el primer ministro de aquel entonces, el conservador David Cameron, acabó convocando un referendo para junio de 2016. Eso sí, pocos se imaginaban que en esa votación ganaría la campaña a favor del Brexit. Una victoria muy ajustada, de solo un 52% frente a un 48%, que dejó al propio Reino Unido y a la Unión Europea en shock y causó un verdadero terremoto político. And there's no way of predicting all the political consequences of this event, especially for the UK. Ningún país se había ido antes de la Unión, no había precedentes sobre cómo hacerlo, ni tampoco Reino Unido tenía, ni tiene todavía, un plan claro de lo que va a pasar después del Brexit. Y por eso el proceso ha sido y continúa siendo tan complejo. En estos 3 años y medio, desde ese referendo, hemos visto desfilar a 3 primeros ministros, hemos visto al Parlamento británico totalmente dividido, probando los límites de sus propias normas democráticas y está cuestionando el papel de la reina sobre los asuntos políticos del país. Ahora, para la pregunta específica de por qué Reino Unido se quiere ir de la Unión Europea, no hay una respuesta concreta. En el referendo de 2016 ganó la campaña del Brexit, sobre todo con el argumento de que así los británicos iban a poder recuperar el control sobre sus asuntos propios, sobre todo en cuanto a control de sus fronteras y de la migración. 3 años y medio después, ya nadie se pregunta tanto por qué se quieren ir, sino cuándo lo harán. El país continúa muy dividido, pero la diferencia ahora es que el primer ministro Boris Johnson, del Partido Conservador, cuenta con una cómoda mayoría que ganó precisamente prometiendo que haría cumplir cuanto antes lo que el pueblo votó en 2016. Only when we get Brexit done, get Brexit done, get Brexit done, we'll get Brexit done. Where's this guy? ¿Y qué va a pasar ahora? Pues a partir del 1 de febrero los británicos ya no van a formar parte de la Unión Europea, pero entran en un periodo de transición de 11 meses, que podría llegar a ampliarse, durante el que la Unión Europea y el gobierno británico tendrán que acabar de definir cómo va a ser su relación a largo plazo. A partir del 1 de febrero, Reino Unido también es libre para negociar acuerdos comerciales con quien quiera, y el gobierno de Boris Johnson ve eso como una gran oportunidad. ¿Y qué va a pasar durante los próximos 11 meses de transición? Pues Reino Unido ya no tendrá ni voz ni voto en las instituciones europeas, pero en la práctica no habrá cambios realmente para los ciudadanos, porque se van a mantener los mismos términos en las relaciones comerciales y se van a respetar las reglas vigentes, como por ejemplo en aspectos migratorios.
Muchos nos preguntaban en el canal sobre los derechos de los ciudadanos europeos para vivir, estudiar o trabajar en Reino Unido. Bien, pues durante este año todo queda igual, pero más allá de 2021 todavía no se sabe qué pasará con los europeos que quieran venir, digamos que por primera vez, a trabajar o a estudiar. Eso es uno de los temas que quedan pendientes para las negociaciones. Bueno, ya ves que este complejo divorcio va a seguir dando mucho de qué hablar, tanto aquí en Reino Unido como fuera. Y ni siquiera hemos mencionado dos temas clave en toda esta saga, que son cómo el Brexit podría afectar a Escocia, que preferiría seguir dentro de la Unión Europea, ni cómo va a ser en la práctica la frontera entre Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido y se va a quedar fuera. Como ves, son muchos los ángulos de esta historia. Y en BBC Mundo, nuestra página web, puedes encontrar más información y más análisis. Bueno, como habrán visto, la explicación está ahí muy elocuente, es decir, hace un recuento de por qué Gran Bretaña no quiso formar parte de la Unión Europea, por una cuestión más que nada de idiosincrasia, como les había dicho, la negación al euro, la negación a ceder soberanía, la negación a hacer controles políticos y espacio económico, de integrarnos económicamente, que a partir del 1 de enero de este año, porque el video es del año pasado, es decir, el Brexit operó en febrero del 2020. Hubo 11 meses de desarrollo de las políticas del Brexit y decían a principios de este año hubo una independencia ya en materia económica de Gran Bretaña, separándose de lo que es la Unión Europea. Hoy la Unión Europea prescinde de Gran Bretaña para la firma de todo tipo de acuerdos. De hecho, el tema migratorio, que es el que más preocupa, ya los ciudadanos europeos que tienen que ir hoy a estudiar a Gran Bretaña, tienen que pedir un permiso especial como si fuesen ciudadanos de cualquier otro país del mundo. Quedó abolida esa posibilidad de moverse libremente y de tener un control migratorio mínimo. Pero bueno, el Brexit, esto que les mostré en el video, es consecuencia del Tratado de Lisboa, lo que les decía hoy. Nunca se había hablado de separación de la Unión Europea, siempre se habló de anexión. Por eso ahí les hice ese paréntesis. ¿Qué sigue diciendo? Personalidad jurídica de la Unión. Es decir, la Unión Europea es reconocida como sujeto de derecho internacional público. Fíjense que recién en el 2009 la Unión Europea tiene personalidad jurídica. Tardaron más de 50 años en obtener la personalidad jurídica o en decidir formar una persona jurídica de derecho internacional público. El Mercosur, ¿cuánto tardó? 4 años. Es una barbaridad la velocidad a que se hacen las cosas en un lado y en el otro. También va con la seriedad. Ahora el miércoles que viene vamos a hablar del Mercosur. Pero el Mercosur nace en el 91, en el 94 ya tenía personería jurídica. La Unión Europea, como proceso de conformación de un espacio entre varios países, tardó más de 50 años en generar un espacio con personería jurídica, que le da la posibilidad a través de otra modificación del Tratado de Lisboa, que es la incorporación de la figura que se conoce como de alto representante de relaciones exteriores de la Unión Europea, desarrollar relaciones a nivel internacional en nombre de la Unión Europea. Este es el último punto que dice acá, figura del alto representante. Estas son las modificaciones fundamentales del Tratado de Lisboa. Insisto, todo lo demás que venía se mantuvo. Se venía manteniendo el aspecto legislativo, el judicial, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora las instituciones. Vamos a hablar de las instituciones de la Unión Europea. Si hay algo que no entienden, me lo preguntan. ¿Les pareció bueno el video del Brexit? ¿Entendieron más o menos fue lo mejor para explicar un proceso del cual muchos hablan? Es decir, lo más corto que encuentro para explicar un proceso del cual muchos hablan, pero muy pocos tienen claridad sobre el tema. Es decir, a partir del Tratado de Lisboa es que se da ese proceso y Gran Bretaña es el primero que lo insta. Hace una par de semanas atrás, Polonia planteó también la posibilidad de separarse de la Unión, pero quedó en la nada. Por ahora está como que no se avanzó en esa posibilidad. Bueno, vamos a las instituciones de la Unión Europea. Acá vamos a ver que tenemos instituciones supranacionales e instituciones de carácter regional. No toco las instituciones en materia intergubernamental, como por ejemplo la política exterior y seguridad común, que es una política o una institución jurídica de carácter intergubernamental. Tampoco toco políticas supranacionales, como lo son la política pesquera
y la política agraria. Acá lo que les estoy dando es cuáles son las instituciones formales que tiene la Unión Europea. Vamos a empezar por la primera, el Parlamento Europeo. Parlamento Europeo. Tiene dos funciones fundamentales. Primero, la ejercen lo que se conocen como eurodiputados, que son diputados de las naciones que conforman el Parlamento Europeo. De acuerdo a la población se determinan los escaños, es decir, la cantidad de diputados que van a conformar el Parlamento Europeo, de acuerdo a la población de cada país. Y el Parlamento Europeo tiene dos funciones fundamentales. Además de esas que vimos en Lisboa, que fue ampliación de las competencias, las dos funciones fundamentales son, primero, la función legislativa, es decir, desarrolla aspectos vinculados a la sanción de normas o de leyes. Pero la segunda función, y la más importante, es la que se conoce como moción de censura. Moción de censura. La moción de censura es el juicio político desarrollado por el Parlamento Europeo a los representantes de la Comisión Europea. Es el juicio político que se le hace al órgano ejecutivo de la Unión Europea, en este caso, la Comisión Europea. Vamos al segundo, o a la segunda institución, Consejo de la Unión Europea. Ojo que esto es distinto del Consejo de Europa. El Consejo de Europa fue instalado con el Acta Única Europea como modificación de la voluntad política. ¿Se acuerdan que lo dije hoy? Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea o Consejo de Europa. El Consejo de Europa lo conforman los presidentes o primeros ministros de los estados parte de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea está conformado por ministros que desarrollan las competencias que están en los tratados de la Unión. ¿A quién representan los consejeros de la Unión, los integrantes de esta institución? ¿A la Unión Europea o a los estados? Representan a los estados, porque el Consejo de la Unión Europea está conformada por integrantes ministeriales de cada estado. El Consejo representa los intereses de los estados. Comisión Europea. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo quien debe llevar adelante o debe velar por el cumplimiento de los tratados de la Unión. La Comisión Europea defiende o protege los intereses de la Unión. Por eso los miembros de la Comisión Europea pueden ser todos de un mismo Estado. No tienen por qué representar uno por Estado. Los miembros de la Comisión Europea son personas especialistas en ciertos temas, encargados de agricultura, ganadería, pesca. Son miembros especialistas en distintos temas y representan los intereses de la Unión. Pueden ser todos de un Estado, todos de dos Estados, pero no tienen por qué ser uno por cada Estado. ¿Se entiende? Porque representan los intereses de la Unión. Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia es el organismo encargado de interpretar las normas, tanto derecho originario, que lo mencionamos la clase pasada, como derecho derivado, de los organismos de la Unión Europea. Aplicación e interpretación de ese tipo de normas. ¿Puede el Tribunal de Justicia intervenir en materia interpretativa o aplicativa de la legislación laboral italiana? No. ¿De la legislación francesa sobre pesca? No. Interviene en cuestiones de interpretación y de aplicación del derecho originario de la Unión y del derecho derivado de la Unión. Es decir, del derecho de los parlamentos y del derecho de las instituciones. ¿Sí? Tribunal de Justicia Europeo. Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un organismo administrativo de la Unión Europea, cuya función fundamental es examinar o auditar el correcto cumplimiento del presupuesto, el desarrollo o cumplimiento del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, es un organismo de carácter administrativo, con función de auditoría sobre el control o de control sobre el cumplimiento del presupuesto de la Unión Europea. Comité Económico y Social Europeo. El Comité Económico y Social Europeo es un organismo que atiende las necesidades que hacen a las distintas políticas
sociales de la Unión. Políticas sobre migración, políticas sobre empleo, políticas sobre pobreza, políticas sobre distribución del ingreso. Por lo general, el Comité Económico y Social el Comité Económico y Social es un organismo consultivo de la Comisión Europea. El organismo consultivo de la Comisión Europea. Comité de las Regiones. ¿Qué es el Comité de las Regiones? El Comité de las Regiones es un organismo, una organización sui generis, no está conformada como tal con carácter permanente, que fue instalado en el Tratado de Maastricht. El Comité de las Regiones es parte de lo que se conoce dentro del capítulo de la legislación europea como el capítulo de la comitología. ¿Qué hace el Comité de las Regiones? Son organizaciones regionales que determinan o desarrollan informes sobre las situaciones regionales específicas. Por ejemplo, cayó granizo en la región de Andalucía y destrozó la cosecha. Eso genera que el Comité de la Región de Andalucía eleve un informe que es no vinculante al Consejo, y el Consejo le diga a la Comisión de tratar una solución sobre esa cuestión. Es decir, el Comité de las Regiones es un comité que, in situ, en cada lugar, elabora informes acerca de la marcha económica o del proceso económico de las distintas regiones de Europa. Es decir, es un organismo que está cara a cara con los problemas regionales y que tiene la facultad de elevar informes para que sean consideradas las distintas situaciones que se informan. Esas situaciones o esos informes no son vinculantes, vale decir que el Consejo o la Comisión pueden tratarlo, pero el informe del comité no es vinculante para forzar una decisión, pueden decir otra cosa, es decir, es una organización que funciona en cada región ante situaciones extremas o problemas concretos del punto de vista económico o social. Me quedan 10 minutos. ¿Qué otro organismo tenemos? Tenemos el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Central Europeo nace a partir de 1999, pero entra en funcionamiento después del año 2002, cuando se pone en circulación el euro. Después de Maastricht se firma, se genera el espacio del euro, se pone en funcionamiento la moneda y los bancos centrales de los países desaparecen como tales porque pierden la facultad de emitir dinero, o sea, pierden la posibilidad de ejercer una política monetaria en los países porque la delegan en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo actúa como un banco central normal, es decir, es el agente que paga en nombre de la Unión Europea, es el agente que regula la cantidad de dinero que circula, es el agente que genera préstamos o distintos créditos en distintos sectores de la Unión, pero fundamentalmente es el agente emisor de la moneda es el euro. ¿Cómo actúan los bancos centrales de los estados? Actúan como sostenedores satélites o como, de manera residual, como asesores satélites del Banco Central Europeo, pero han perdido su principal facultad, que es la facultad de regular la política monetaria. La han delegado, al tener el euro, en el Banco Central Europeo, quienes aquellos que conforman parte de la zona euro. Y el Banco Central de Inversiones, o el último que está acá, que es un organismo que se generó, el Banco Europeo de Inversiones, se generó después con el Tratado de Lisboa. El Banco Europeo de Inversiones es un banco o una institución económica financiera que lo que hace es orientar los créditos de inversión en distintos aspectos, o territoriales, o institucionales, o por materia dentro de la Unión Europea. Es decir, créditos en materia agrícola, créditos en materia ganadera, créditos en materia portuaria. El Banco Europeo de Inversiones lo que hace es asistir al Banco Central Europeo, pero en materia de asesoramiento de inversión en distintos sectores de Europa y en políticas públicas y en políticas económicos sociales. Con esto, esperen que tengo un chat. Profe, me retiro del rinde a las 4, dice Cristian, listo. Con esto terminaríamos Unión Europea. ¿Quedó claro? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Sirvió o no sirvió? Guíense con el PowerPoint y lean de apuntes de la Unión Europea, fundamentalmente, como les